Hola, mis queridos. Me llamo Carmen Elena, pero todos me conocen como Abuela Carmen. Tengo 78 años y hoy voy a contarles una historia que me cambió la vida para siempre. Una historia sobre el momento más doloroso que he vivido, cuando escuché a mi propia familia celebrando mientras yo luchaba por mi vida en una cama de hospital. Si les cuento esto hoy, no es para buscar lástima, sino porque sé que hay muchas personas que han vivido algo similar, que han sentido esa soledad profunda cuando más necesitaban amor. Antes de comenzar, me gustaría saber de dónde me están viendo. Déjenme un comentario aquí abajo y si pueden, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta viejita a seguir contando sus historias. Mi historia comienza en 1962, cuando yo tenía apenas 17 años y vivía en un pequeño pueblo del interior de Guatemala llamado San Miguel de las Flores. Era la mayor de 6 hermanos en una familia muy humilde. Mi padre, don Roberto, trabajaba en la finca de café de don Aurelio, el hombre más rico del pueblo. Mi madre, doña Esperanza, se quedaba en casa cuidando de nosotros y haciendo tortillas para vender en el mercado los fines de semana. Nuestra casa era pequeña, de adobe y techo de lámina, con solo 2 habitaciones. En una dormían mis padres y en la otra dormíamos los 6 hermanos. Teníamos una cocina de leña en el patio trasero y un pequeño huerto donde mi madre cultivaba chile, tomate y cilantro. No teníamos mucho, pero teníamos amor. O al menos eso creía yo en ese entonces. Era una familia muy unida, o eso parecía. Los domingos después de la misa, íbamos todos juntos a la plaza a escuchar la banda municipal. Mi padre, aunque era un hombre serio y trabajador, tenía momentos de ternura, especialmente conmigo, que era su hija mayor. Me decía que yo era su orgullo, que era inteligente y que algún día tendría una vida mejor que la de ellos. Mis hermanos eran José Luis, de 15 años, María, de 13, Pedro, de 11, Ana, de 9, y el pequeño Miguel, que tenía apenas 6 años. Todos éramos muy unidos, nos cuidábamos unos a otros. Cuando había poca comida, yo siempre me aseguraba de que los más pequeños comieran primero. Era como una segunda madre para ellos. Recuerdo que en las noches, cuando todos estábamos acostados en esa habitación pequeña, yo les contaba cuentos a mis hermanos menores para que se durmieran. Historias que inventaba sobre princesas y príncipes, sobre lugares lejanos llenos de riquezas. Ana siempre me pedía que le contara sobre las ciudades grandes, con edificios altos y luces brillantes. Miguel quería escuchar sobre los aviones, pues había visto uno pasar por el cielo y se había quedado fascinado. La vida en el pueblo era tranquila pero dura. Las mujeres se levantaban antes del amanecer para hacer las tortillas. Los hombres salían temprano a trabajar en las fincas o en sus pequeñas milpas. Los niños ayudaban con las tareas de la casa o cuidaban de los animales. Era una vida sencilla, donde todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Yo había logrado terminar la primaria, algo que no todos en el pueblo conseguían. Mi madre siempre decía que yo era la más inteligente de la familia, que tenía un don especial para los números y para leer. El maestro don Fernando también me alentaba. Decía que debería seguir estudiando, que podría llegar lejos. Pero mi padre, aunque me quería mucho, decía que las mujeres no necesitaban tanto estudio, que lo importante era que aprendiera bien las labores del hogar para ser una buena esposa. Fue en mayo de 1962 cuando conocí a Raúl. Él tenía 24 años y había llegado al pueblo para trabajar como supervisor en la finca donde trabajaba mi padre. Era de la capital, un hombre educado, que sabía leer y escribir muy bien. Tenía un aire de ciudad que me fascinaba. Usaba pantalones bien planchados, camisas blancas y zapatos lustrados. Su cabello siempre estaba peinado con brillantina y tenía una sonrisa que me hacía suspirar. La primera vez que lo vi fue un sábado en el mercado. Yo estaba vendiendo las tortillas de mi madre cuando él se acercó a comprar. Me habló con una cortesía que no estaba acostumbrada a escuchar. Me dijo que las tortillas estaban deliciosas, que se notaba que habían sido hechas con amor. Sus palabras me hicieron sonrojar tanto que casi no pude responderle. Desde ese día,
Raúl comenzó a aparecer en el mercado todos los sábados. Siempre compraba tortillas, aunque estoy segura de que no necesitaba tantas. Conversábamos mientras yo atendía a otros clientes. Me preguntaba sobre mi familia, sobre mi vida, sobre mis sueños. Era la primera vez que alguien me preguntaba qué quería yo para mi futuro. Me contaba sobre la capital, sobre los edificios altos, los automóviles, los cines. Describía un mundo que para mí era como un cuento de hadas. Me prometía que algún día me llevaría a conocer la ciudad, que me mostraría lugares hermosos que yo solo podía imaginar. Yo escuchaba embelesada, sintiéndome como la protagonista de una de esas historias que les contaba a mis hermanos por las noches. Mis padres al principio vieron con buenos ojos que Raúl se interesara por mí. Era un hombre trabajador, con un buen puesto, educado y respetuoso. Cuando pidió permiso a mi padre para cortejarme, don Roberto se sintió orgulloso. Decía que su hija mayor había conquistado a un hombre de ciudad, que eso traería prosperidad a la familia. El noviazgo transcurrió como era costumbre en aquella época. Raúl venía a casa los domingos después de la misa y nos sentábamos en el corredor a conversar, siempre bajo la vigilancia de mis padres. Me regalaba pequeños detalles, un pañuelo de la capital, un espejo pequeño con marco dorado, dulces que no conocíamos en el pueblo. Cada regalo era un tesoro para mí. Durante esos meses de noviazgo, Raúl me llenaba de promesas. Me decía que cuando nos casáramos, me llevaría a vivir a la capital, que tendríamos una casa bonita, que nuestros hijos irían a buenas escuelas. Me prometía que nunca me faltaría nada, que me vestiría como una señora de la ciudad. Yo creía cada palabra porque quería creer. A los 17 años, enamorada por primera vez, todo me parecía posible. Mi madre comenzó a preparar mi ajuar desde que nos comprometimos. Cosía sábanas, bordaba fundas de almohadas, tejía manteles. Era un trabajo de amor, cada puntada hecha pensando en mi futura felicidad. Mis hermanas menores me ayudaban, emocionadas con la idea de que su hermana mayor se casaría con un hombre de la capital. La boda se celebró en diciembre de 1962, cuando yo tenía 18 años recién cumplidos. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, seguida de una fiesta en el patio de mi casa. Mi madre había preparado durante semanas la comida tradicional: tamales, pepián, tortillas recién hechas, atol de elote. Todo el pueblo estaba invitado, era la costumbre. Recuerdo que me sentía como una princesa con mi vestido blanco que mi madre había cosido a mano. Era sencillo, pero hermoso, con pequeñas flores bordadas en el pecho. Llevaba el velo de mi abuela, que había sido de su madre antes que ella. Era el día más feliz de mi vida, o al menos eso creía. Raúl estaba muy elegante con su traje oscuro que había traído de la capital. Durante la ceremonia no dejaba de sonreírme. Me susurraba al oído que era la mujer más hermosa que había visto nunca. Yo me sentía amada, deseada, especial. Todos en el pueblo comentaban qué suerte había tenido de conseguir un marido así. Después de la boda, nos fuimos a vivir a una casa que Raúl había alquilado en el pueblo. No era la capital como me había prometido, pero él me explicó que necesitaba quedarse un tiempo más supervisando la finca. La casa era bonita, más grande que la de mis padres, con 3 habitaciones, una sala y una cocina con estufa de gas. Para mí, era un palacio. Los primeros meses de matrimonio fueron como un sueño. Raúl era atento, cariñoso, me traía regalos de sus viajes a la capital por trabajo. Me compraba vestidos bonitos, zapatos de tacón, maquillaje. Yo me sentía como toda una señora. Las mujeres del pueblo me miraban con envidia, decían que había tenido mucha suerte. Pero ustedes saben cómo es la vida, ¿verdad? A veces las cosas que parecen perfectas en la superficie esconden secretos muy dolorosos. Y yo estaba a punto de descubrir que mi vida perfecta era en realidad una mentira muy bien construida. El primer signo de que algo no estaba bien apareció a los 4 meses de casada. Raúl había viajado a la capital por trabajo y se suponía que regresaría el viernes por la noche. Pero el viernes pasó,
luego el sábado y el domingo, y no aparecía. Yo estaba preocupada, pensando que tal vez había tenido algún accidente. El lunes apareció como si nada hubiera pasado. Cuando le pregunté dónde había estado, me dijo que había tenido problemas con el vehículo y había tenido que quedarse en la capital, pero algo en su manera de hablar me hizo sospechar. Sus explicaciones eran vagas. Evitaba mirarme a los ojos cuando hablaba del viaje. Comenzaron a aparecer otros detalles extraños, llamadas telefónicas que colgaban cuando yo contestaba, cartas que llegaban dirigidas a él y que guardaba sin abrirlas delante de mí. Perfume de mujer en su ropa cuando regresaba de viaje. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación lógica, pero yo sentía en mi corazón que algo no estaba bien. Una noche, mientras él dormía, revisé sus pantalones. Encontré un papel con un número de teléfono y un nombre de mujer. Esperanza, martes, 8 p.m. Mi corazón se aceleró. Esperanza era el nombre de mi madre, pero claramente no se refería a ella. Al día siguiente, cuando Raúl salió a trabajar, fui al pueblo vecino y llamé desde el teléfono público a ese número. Una voz femenina contestó. Le pregunté si conocía a Raúl Méndez. Hubo un silencio largo, luego me preguntó quién era yo. Le dije que era su esposa. La mujer comenzó a llorar. Me dijo que no sabía que él estaba casado, que llevaban saliendo 6 meses. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Cuando Raúl llegó a casa esa noche, lo confronté. Al principio lo negó todo. Dijo que yo estaba loca, que estaba imaginando cosas. Pero cuando le mostré el papel con el número, ya no pudo negar nada. Me dijo que había sido un error, que la mujer no significaba nada para él, que me amaba solo a mí. Llorando, le supliqué que terminara esa relación. Me prometió que lo haría, que nunca más volvería a pasar. Yo quería creer. Necesitaba creer. En aquella época, el divorcio no era una opción para una mujer como yo. Dependía completamente de mi marido. No tenía dinero propio. No tenía dónde ir. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Raúl parecía haberse arrepentido de verdad. Era más atento, más cariñoso. Me llevaba flores, me decía palabras bonitas, pasaba más tiempo en casa. Yo comencé a relajarme, a pensar que tal vez habíamos superado esa crisis. Fue durante esos meses de reconciliación cuando me enteré de que estaba embarazada. Cuando se lo dije a Raúl, su reacción me sorprendió. En lugar de alegría, vi pánico en sus ojos. Se quedó callado un momento muy largo. Luego forzó una sonrisa y dijo que estaba contento. Pero yo había visto esa primera reacción, ese momento de terror. Durante el embarazo, Raúl volvió a cambiar. Se volvió distante, irritable. Comenzó a viajar más seguido y por periodos más largos. Cuando le preguntaba sobre el bebé, sobre preparativos, siempre cambiaba el tema. Era como si quisiera ignorar que yo estaba embarazada. Yo estaba confundida y asustada. Era mi primer embarazo. Necesitaba apoyo. Necesitaba sentir que mi marido estaba emocionado por nuestro hijo. Pero cada día que pasaba, él parecía más lejano. Comencé a ir más seguido a casa de mis padres, buscando el cariño y apoyo que no encontraba en mi marido. Mi madre se dio cuenta de que algo no andaba bien. Las madres tienen ese instinto, ¿verdad? Una tarde, mientras tomábamos café en su cocina, me preguntó directamente si era feliz en mi matrimonio. Yo no pude mentirle. Le conté sobre la infidelidad, sobre cómo había cambiado Raúl desde que supo del embarazo. Mi madre me aconsejó que tuviera paciencia, que los hombres a veces se asustaban cuando iban a ser padres, que todo mejoraría cuando naciera el bebé. En aquella época, ese era el consejo que se daba a las mujeres: aguantar, tener paciencia, esperar que el hombre cambiara. Nadie hablaba de que una mujer pudiera tomar decisiones sobre su propia vida. El embarazo continuó entre altibajos emocionales. Había días en que Raúl parecía el hombre del que me había enamorado, atento y cariñoso. Pero había otros en que llegaba tarde, con olor a alcohol y perfume de mujer, y se acostaba sin siquiera hablarme. Yo dormía llorando, sintiéndome sola y abandonada. Cuando estaba en el 7º mes de embarazo,
Ocurrió algo que cambió todo. Raúl había viajado supuestamente por trabajo, pero una vecina me contó que lo había visto en el pueblo vecino con una mujer. No era la misma mujer de antes, era otra. Mi marido no solo me había sido infiel una vez, lo había hecho múltiples veces, con múltiples mujeres. Esa noche, cuando él regresó, no pude contenerme más. Le grité, le reclamé, le dije que sabía que me estaba engañando otra vez. Su reacción me aterrorizó. En lugar de negar o pedir perdón, se puso violento. Me gritó que era una mujer aburrida, que no entendía las necesidades de un hombre, que si no le gustaba cómo vivíamos, me podía ir de regreso con mis padres. Fue la primera vez que me habló así. El hombre gentil y educado que había conocido había desaparecido, reemplazado por alguien cruel y despiadado. Me dijo cosas horribles esa noche, cosas que una mujer embarazada nunca debería escuchar de su marido. Me dijo que el bebé había arruinado todo, que ahora estaría atado a mí para siempre. Al día siguiente, Raúl actuó como si nada hubiera pasado. Se levantó temprano, me dio un beso en la frente y se fue a trabajar. Pero yo ya no era la misma mujer de antes. Algo había cambiado dentro de mí esa noche. Por primera vez desde que me casé, comencé a considerar seriamente que tal vez mi matrimonio había sido un error. Mis padres notaron el cambio en mí. Mi madre me preguntaba constantemente si todo estaba bien, pero yo había aprendido a fingir que sí. No quería admitir que mi matrimonio perfecto era un fracaso. Tenía vergüenza. Me sentía como una tonta por haber creído todas las mentiras de Raúl. El bebé nació en septiembre de 1963. Era una niña hermosa a la que llamamos Esperanza, como mi madre. El parto fue difícil, duró más de 20 horas. Estuve sola durante todo el proceso porque Raúl estaba en uno de sus viajes. Mi madre y mi hermana María me acompañaron, pero yo quería que mi marido estuviera allí. Cuando Raúl finalmente llegó al hospital, 3 días después del parto, no mostró la emoción que yo esperaba. Cargó a la bebé unos minutos, dijo que era bonita y luego comenzó a hablar de trabajo. No me preguntó cómo me sentía, si había sido difícil, si necesitaba algo. Era como si el nacimiento de su hija fuera solo un inconveniente en su agenda. Los primeros meses después del nacimiento de Esperanza fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. Yo estaba exhausta por las noches sin dormir, por la lactancia, por cuidar de un bebé. Raúl no ayudaba en nada. Llegaba tarde, a veces no llegaba en toda la noche, y cuando estaba en casa se quejaba si la bebé lloraba. Una noche, cuando Esperanza tenía 3 meses, ella estuvo llorando toda la noche con cólicos. Raúl se despertó furioso y me gritó que hiciera callar a esa niña. Cuando le dije que los bebés lloran y que era normal, me dijo que él no había pedido tener una hija, que yo lo había engañado para quedar embarazada. Esas palabras me partieron el corazón. ¿Cómo podía decir que no había pedido tener una hija? ¿Cómo podía culparme por quedar embarazada cuando éramos casados? Fue en ese momento que entendí que Raúl no solo no me amaba, sino que me veía como una carga, como algo que había arruinado su vida de soltero. Cuando Esperanza cumplió 6 meses, mi hermana María vino a visitarme. Se quedó una semana ayudándome con la bebé. Una noche, después de que Raúl llegara tarde y borracho, María me confrontó. Me dijo que era obvio que yo no era feliz, que mi marido no me respetaba, que tenía que tomar una decisión sobre mi vida. Le expliqué que no podía irme. No tenía dinero, no tenía trabajo, tenía una bebé que mantener. Además, en aquella época una mujer separada era vista como una fracasada, especialmente en un pueblo pequeño. María me dijo que siempre tendría lugar en casa de mis padres, que la familia me apoyaría, pero yo tenía miedo de ser una carga para ellos. Los meses siguientes pasaron en una rutina de tristeza y resignación. Yo me había convertido en una sombra de la mujer alegre que había sido antes. Cuidaba de Esperanza con amor, pero mi corazón estaba roto. Raúl cada vez llegaba menos a casa, y cuando lo hacía era para dormir o para cambiarse de ropa antes de salir otra vez. Una tarde, mientras bañaba a Esperanza, comencé a sentir un dolor extraño en el pecho.
Al principio pensé que era cansancio o estrés, pero el dolor se intensificó. Era como si algo me estuviera apretando el corazón, como si no pudiera respirar bien. Me senté en el suelo del baño, abrazando a mi bebé, tratando de que el dolor pasara. El dolor no se fue. Durante los días siguientes empeoró. También comencé a tener episodios en los que sentía que me faltaba el aire, que mi corazón latía muy rápido. Una mañana me desmayé mientras preparaba el desayuno. Por suerte, Esperanza estaba en su cuna y no se lastimó. Cuando le conté a Raúl sobre los desmayos y el dolor en el pecho, me dijo que probablemente era cansancio, que las mujeres siempre exageraban sus síntomas. No me llevó al médico, no mostró preocupación. Simplemente me dijo que descansara más y que dejara de quejarme tanto. Pero los síntomas empeoraron. Una noche, el dolor en el pecho fue tan fuerte que no pude levantarme de la cama. Esperanza estaba llorando en su cuna, pero yo no tenía fuerzas para ir a buscarla. Raúl no estaba en casa, como era usual. Logré arrastrarme hasta donde estaba mi bebé y la traje a la cama conmigo. Al día siguiente, mi madre vino a visitarme y me encontró muy mal. Ella misma me llevó al doctor del pueblo, don Alejandro. Después de examinarme, el doctor me dijo que tenía problemas del corazón, que necesitaba estudios más especializados en la capital. También me dijo que el estrés y la tristeza podían empeorar mi condición. Cuando llegué a casa y le conté a Raúl sobre el diagnóstico, su reacción me dejó helada. En lugar de preocuparse, se molestó. Me dijo que no teníamos dinero para médicos caros, que probablemente no era nada serio, que las mujeres del pueblo habían tenido bebés durante siglos sin enfermarse del corazón. Mis padres, al enterarse de mi condición, insistieron en que fuera a la capital para que me revisara un especialista. Mi padre, que nunca había tenido mucho dinero, vendió sus 2 vacas para pagar los estudios médicos. Ese gesto de amor me hizo llorar. Mi propio padre estaba dispuesto a sacrificar todo por mi salud, mientras que mi marido no mostraba ninguna preocupación. El viaje a la capital fue la primera vez que había salido de mi región. Raúl se negó a acompañarme. Dijo que no podía faltar al trabajo. Mi madre y mi hermana María vinieron conmigo. El hospital era enorme, con pasillos largos y blancos que me daban miedo. Había tantas personas enfermas, tantas familias preocupadas. Los estudios duraron varios días. Me hicieron exámenes que nunca había visto, con máquinas que hacían ruidos extraños. Los médicos hablaban entre ellos, usando palabras que yo no entendía. Finalmente, el cardiólogo me explicó que tenía una condición del corazón que requería tratamiento inmediato. Me dijo que necesitaba una cirugía para reparar una válvula que no funcionaba bien. La operación era riesgosa, especialmente en aquella época cuando los procedimientos cardíacos no eran tan avanzados como ahora. Pero sin la cirugía, mi condición empeoraría y podría morir en unos pocos años. La noticia me devastó. Yo tenía apenas 20 años y una bebé pequeña. No podía morir. Esperanza me necesitaba, pero al mismo tiempo tenía terror de la operación. El médico me explicó todos los riesgos. Me dijo que había una posibilidad real de que no sobreviviera al procedimiento. Cuando regresamos al pueblo y le conté a Raúl sobre la necesidad de la cirugía, su reacción fue aún peor de lo que esperaba. Se molestó mucho. Me dijo que yo estaba exagerando, que buscaba atención. Cuando le expliqué que la operación era muy cara y que necesitaríamos pedir dinero prestado, se negó rotundamente. Me dijo que no iba a endeudarse por una operación que probablemente no era necesaria. Sugirió que esperáramos, que tal vez con el tiempo me sentiría mejor. No podía creer que el hombre con quien me había casado fuera tan cruel, tan insensible al sufrimiento de su propia esposa. Mis padres, al ver la negativa de Raúl, decidieron tomar cartas en el asunto. Mi padre habló con todos nuestros familiares, pidió dinero prestado a los vecinos, incluso habló con don Aurelio, el dueño de la finca, para pedir un adelanto de su salario. Entre todos juntaron el dinero necesario para la operación. Recuerdo la reunión familiar donde se decidió que yo tendría la cirugía. Estábamos todos sentados en la sala de mis padres. Mi madre, mi padre,
mis hermanos, mis tías y tíos. Raúl estaba allí también, pero no participaba en la conversación. Cuando mi padre anunció que habían conseguido el dinero para la operación, toda la familia aplaudió. Todos excepto mi marido. La operación se programó para febrero de 1964. Yo tendría que quedarme en la capital durante varias semanas, primero para prepararme para la cirugía y después para recuperarme. Mi madre se quedó conmigo para cuidar de Esperanza, que ya tenía 5 meses. Los días antes de la operación fueron muy difíciles. Yo estaba aterrorizada de morir, de dejar a mi bebé sin madre. Escribí cartas para Esperanza, una para cuando cumpliera 5 años, otra para cuando cumpliera 10, otra para cuando se casara. Quería que supiera cuánto la amaba, aunque yo no estuviera allí para decírselo. Mi familia entera vino a despedirse antes de la operación. Mis hermanos, que nunca habían salido del pueblo, hicieron el viaje a la capital para estar conmigo. Mi hermana Ana, que tenía solo 12 años, me trajo un dibujo que había hecho de nuestra familia. Mi hermano Miguel me regaló una piedrita que había encontrado y que según él me daría suerte. Pero Raúl no vino. Dijo que no podía faltar al trabajo, que era muy importante que mantuviera su puesto. Mi familia estaba indignada por su ausencia, pero yo ya no me sorprendía. Mi marido había demostrado una y otra vez que su trabajo, sus diversiones, cualquier cosa era más importante que yo. La noche antes de la operación, sola en esa habitación fría del hospital, lloré como nunca había llorado en mi vida. No era solo por miedo a la cirugía, era por la soledad, por darme cuenta de que estaba casada con un hombre que no me amaba, que tal vez nunca me había amado. Me sentía como una tonta por haber creído en todas sus promesas. El día de la operación llegó muy temprano. Los enfermeros vinieron a buscarme a las 5 de la mañana. Recuerdo que hacía mucho frío y yo temblaba. No sabía si era por el frío o por el miedo. Mi madre me acompañó hasta la puerta del quirófano. Nos abrazamos y yo le pedí que cuidara bien de Esperanza si yo no regresaba. La anestesia me hizo perder la conciencia gradualmente. Lo último que recuerdo es haber pensado en mi bebé, en sus manitas pequeñas, en su olor dulce. Me aferré a esa imagen mientras todo se volvía oscuro a mi alrededor. La operación duró 8 horas. 8 horas, durante las cuales mi familia esperó en el pasillo del hospital, rezando, llorando, abrazándose unos a otros. Mi madre me contó después que había sido la espera más larga de su vida, que cada minuto parecía una eternidad. Desperté 2 días después en la unidad de cuidados intensivos. Tenía tubos por todas partes, máquinas que pitaban constantemente, dolor en todo el cuerpo. Pero estaba viva. El médico me explicó que la operación había sido exitosa, pero que la recuperación sería larga y difícil. Durante las primeras semanas después de la cirugía, mi familia se turnó para estar conmigo. Mi madre prácticamente vivía en el hospital, durmiendo en una silla al lado de mi cama. Mis hermanos venían cuando podían, siempre trayéndome noticias del pueblo, intentando mantenerme animada. Pero Raúl no apareció ni una sola vez durante esas semanas críticas. Cuando le pregunté a mi madre por él, ella evitaba el tema. Finalmente, mi hermana María me contó la verdad. Raúl había dicho que no podía venir porque estaba muy ocupado con el trabajo, pero la realidad era que había estado saliendo abiertamente con otra mujer durante todo el tiempo que yo estuve hospitalizada. Esa noticia me dolió más que todos los dolores físicos de la operación. Mientras yo luchaba por mi vida, mi marido estaba con otra mujer. No solo me había abandonado en el momento más difícil de mi vida, sino que había aprovechado mi ausencia para estar con su amante sin esconderse. Pero lo peor aún estaba por venir. Una tarde, aproximadamente 3 semanas después de la operación, estaba descansando en mi cama del hospital cuando escuché risas familiares en el pasillo. Reconocí las voces de mis hermanos, de mis padres. Parecían estar celebrando algo. Mi corazón se llenó de alegría pensando que habían venido a darme alguna buena noticia. Pero cuando traté de llamarlos, nadie vino a mi habitación. Las risas y conversaciones continuaron en el pasillo, pero nadie entró a verme. Me sentí confundida y herida.
¿Por qué mi familia estaba allí pero no venía a visitarme? Finalmente, logré llamar a una enfermera y le pedí que averiguara qué estaba pasando. Ella regresó unos minutos después con una expresión extraña en su rostro. Me dijo que había una celebración en la habitación del final del pasillo, que aparentemente era el cumpleaños de alguien. Mi corazón se detuvo. Reconocí esas voces porque eran de mi familia, pero no estaban allí por mí. Estaban celebrando algo más, algo que consideraban más importante que visitarme en mi estado crítico. Reuní todas mis fuerzas y logré levantarme de la cama. Con mucho esfuerzo, arrastrando el suero conmigo, caminé lentamente hacia el pasillo. Lo que vi me destrozó por completo. Allí estaba toda mi familia, mis padres, mis hermanos, incluso algunos tíos y primos. Tenían un pastel, globos, estaban riendo y abrazándose. Pero no era una celebración para mí. Era el cumpleaños de mi hermana Ana, que acababa de cumplir 13 años. Habían venido al hospital, sí, pero no a visitarme. Habían reservado una sala de espera para celebrar el cumpleaños de Ana, y yo, su hermana mayor que acababa de pasar por una cirugía de vida o muerte, no había sido invitada. Me quedé allí parada, en el marco de la puerta, débil, con el camisón del hospital, viendo a mi familia celebrar sin mí. Cuando mi madre me vio, se puso pálida. Los demás se quedaron en silencio, como niños sorprendidos haciendo algo malo. «Carmen», dijo mi madre con voz temblorosa, «no sabíamos que estabas despierta». «¿Por qué no me dijeron que era el cumpleaños de Ana?», pregunté con voz quebrada. «¿Por qué no me invitaron a la celebración?». Hubo un silencio incómodo. Finalmente mi padre habló. «No queríamos molestarte, hija. Necesitas descansar». Pero yo sabía que esa no era la verdadera razón. La verdad estaba en sus ojos avergonzados, en la forma en que evitaban mirarme. No me habían incluido porque no querían que su celebración se viera opacada por mi enfermedad, por mi aspecto demacrado, por la tristeza de mi situación. Ana, mi hermana pequeña, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «No fue mi idea, Carmen. Yo quería que estuvieras allí». Esa niña de 13 años tenía más compasión en su corazón que el resto de mi familia. Volví a mi habitación llorando, más herida emocionalmente de lo que había estado físicamente. Me di cuenta de que no solo mi marido me había abandonado, sino que mi propia familia me veía como una carga, como alguien incómodo que era mejor mantener apartado en los momentos de alegría. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Era la primera vez en mi vida que me sentía completamente sola en el mundo. Ni mi marido ni mi familia estaban realmente allí para mí cuando más los necesitaba. Al día siguiente, mi madre vino a visitarme sola. Trajo un pedazo del pastel de cumpleaños de Ana, como si eso pudiera compensar lo que había pasado. Se disculpó, dijo que había sido un error, que no habían pensado bien las cosas. «Mamá», le dije, «ayer me di cuenta de algo muy doloroso. Me di cuenta de que cuando una está enferma, cuando una está sufriendo, se convierte en un estorbo para todos. Ni siquiera mi propia familia quiere estar cerca de mí». Mi madre comenzó a llorar. Me juró que me amaba, que solo habían querido que Ana tuviera un cumpleaños feliz, que no habían pensado en cómo me haría sentir a mí. Pero el daño ya estaba hecho. Había visto la verdad sobre mi lugar en el mundo. Los días siguientes en el hospital fueron los más solitarios de mi vida. Mi familia venía a visitarme, sí, pero yo podía sentir que lo hacían por obligación, no por amor genuino. Las visitas eran cortas, incómodas, llenas de silencios forzados. Raúl finalmente apareció una semana después del incidente del cumpleaños. Llegó como si nada hubiera pasado, con flores baratas compradas probablemente en la entrada del hospital. Me saludó con un beso en la frente y se sentó en la silla junto a mi cama. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, pero pude ver en sus ojos que realmente no le importaba la respuesta. «¿Dónde has estado?», le pregunté. «He estado aquí casi un mes y esta es la primera vez que vienes a verme». Se puso incómodo. Comenzó a inventar excusas sobre el trabajo, sobre responsabilidades, sobre no poder dejar el pueblo. Pero yo ya conocía la verdad.
Mi hermana María me había contado que lo habían visto paseando por el pueblo con otra mujer, que habían estado juntos abiertamente durante todo el tiempo que yo había estado hospitalizada. «Raúl», le dije con una voz más firme de la que había tenido en meses, «sé que has estado con otra mujer mientras yo luchaba por mi vida aquí». Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de esposo preocupado se cayó y apareció el hombre cruel que había aprendido a conocer. Se puso de pie bruscamente, tiró las flores a la basura y me dijo que estaba loca, que siempre estaba inventando problemas. «Mira», me dijo con voz fría, «si no te gusta cómo son las cosas, puedes quedarte aquí en el hospital para siempre. A mí no me hace falta una esposa enferma que solo se queja y causa problemas». Esas palabras fueron como una bofetada. Mi propio marido, delante de otros pacientes y enfermeras, me estaba diciendo que no me quería, que mi enfermedad era un estorbo para él. Se fue de la habitación sin mirar atrás, y yo supe en ese momento que mi matrimonio había terminado definitivamente. No había vuelta atrás, no había posibilidad de reconciliación. El hombre que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad me había abandonado en el momento de mayor vulnerabilidad. Las siguientes semanas en el hospital fueron un proceso de sanación no solo física, sino emocional. Comencé a aceptar que mi vida tal como la había conocido había terminado. Tenía que reinventarme, tenía que encontrar la fuerza para salir adelante sola con mi bebé. Una enfermera llamada Rosa se convirtió en mi confidente durante esos días. Era una mujer mayor, viuda, que había criado a sus hijos sola después de que su marido muriera en un accidente. Me contaba historias de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, mujeres que habían encontrado la fuerza para reconstruir sus vidas. «Mija», me decía Rosa mientras curaba mis heridas, «a veces Dios nos pone en situaciones difíciles para mostrarnos de qué estamos hechas. Tú eres más fuerte de lo que crees». Sus palabras me daban esperanza en los momentos más oscuros. Cuando sentía que no podía seguir adelante, recordaba lo que me decía Rosa y encontraba un poquito más de fuerza. Finalmente, después de 6 semanas en el hospital, los médicos me dieron de alta. Mi corazón estaba funcionando mejor, aunque tendría que tomar medicamentos y cuidarme por el resto de mi vida. Físicamente estaba mejorando, pero emocionalmente tenía que enfrentar una realidad muy dura. El día que salí del hospital, solo mi madre vino a buscarme. Mi padre estaba trabajando, mis hermanos estaban en la escuela, y Raúl, por supuesto, no apareció. Cargué a mi bebé Esperanza en mis brazos y salí de ese lugar que había sido mi hogar durante semanas, sin saber qué me esperaba afuera. El viaje de regreso al pueblo fue silencioso. Mi madre intentaba hacer conversación, pero yo estaba perdida en mis pensamientos. Me preguntaba cómo sería volver a vivir con un hombre que me había abandonado. ¿Cómo podría mirar a la cara a vecinos que sabían de sus infidelidades? ¿Cómo podría reconstruir una vida que se había desmoronado completamente? Cuando llegamos a mi casa, Raúl no estaba. Mi madre me ayudó a instalarme, preparó algo de comer, se aseguró de que tuviera todo lo necesario para los primeros días. Antes de irse, me tomó las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. «Hija», me dijo con lágrimas en los ojos, «sé que no hemos sido la familia perfecta que merecías cuando más nos necesitabas. Sé que te fallamos en el hospital, pero quiero que sepas que las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ti y para mi nieta. Nunca estarás completamente sola mientras yo viva». Esas palabras me dieron un poco de paz. Al menos sabía que tenía un lugar donde refugiarme si las cosas se ponían muy difíciles. Raúl llegó muy tarde esa noche. Claramente había estado bebiendo. No me saludó, no preguntó cómo me sentía, no mostró ningún interés en saber cómo había sido mi recuperación. Simplemente se acostó en la cama y se durmió, dándome la espalda. Los días siguientes establecieron el patrón de lo que sería mi vida durante los próximos meses. Raúl salía temprano y llegaba tarde cuando llegaba. Muchas noches no venía a dormir a casa. Yo me quedaba sola con Esperanza, cuidándola, recuperándome lentamente de la operación, tratando de procesar todo lo que había pasado.
La soledad era abrumadora. Durante el día estaba ocupada cuidando a la bebé, pero en las noches, cuando Esperanza dormía y yo estaba sola en esa casa silenciosa, los pensamientos oscuros me invadían. Me preguntaba si habría valido la pena someterte a esa operación arriesgada solo para regresar a una vida tan vacía. Una tarde, aproximadamente un mes después de haber salido del hospital, estaba sentada en el patio trasero viendo jugar a Esperanza cuando escuché voces conocidas en la casa de al lado. Era mi vecina doña Marta, hablando con su comadre sobre mí. «Pobrecita Carmen», decía doña Marta. «Qué desgracia le tocó vivir. Casarse con ese sinvergüenza que la abandonó cuando más lo necesitaba». «Y lo peor», respondía la otra mujer, «es que todo el pueblo sabe de sus aventuras». Mientras la pobrecita estaba en el hospital, luchando por su vida, él andaba paseando a su querida por todo el pueblo como si fuera su esposa legítima. Escuchar esas palabras me confirmó lo que ya sabía, pero que había tratado de negar. Todo el pueblo estaba al tanto de las infidelidades de mi marido. Yo era objeto de lástima, la esposa engañada que todo el mundo compadecía, pero de la que también hablaban a mis espaldas. Esa noche, cuando Raúl llegó a casa, decidí confrontarlo una vez más. Le dije que sabía que todo el pueblo conocía sus aventuras, que me había humillado públicamente durante mi hospitalización. Su reacción fue peor de lo que esperaba. En lugar de negar o mostrar arrepentimiento, se enojó conmigo por espiar sus conversaciones con los vecinos. Me dijo que si no me gustaba lo que la gente decía de nuestro matrimonio, tal vez debería irme a vivir a otro lugar donde nadie me conociera. «Tú fuiste la que se enfermó», me dijo con crueldad. «Tú fuiste la que causó todos estos problemas. Si hubieras sido una buena esposa desde el principio, nada de esto habría pasado». Era increíble. Me estaba culpando por haberme enfermado, por haber necesitado una cirugía para salvar mi vida. En su mente retorcida, yo tenía la culpa de todo lo que había salido mal en nuestro matrimonio. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero cuando desperté la mañana siguiente, algo había cambiado dentro de mí. Ya no sentía tristeza o desesperación. Sentía rabia, una rabia limpia y poderosa que me daba energía en lugar de quitármela. Me di cuenta de que había estado perdiendo el tiempo tratando de salvar un matrimonio que no valía la pena salvar. Había estado mendigando amor y respeto de un hombre que era incapaz de dar cualquiera de las dos cosas. Era hora de tomar control de mi propia vida. Comencé a hacer planes secretamente. Sabía que dejar a Raúl no sería fácil. En aquella época, las mujeres divorciadas o separadas enfrentaban un estigma social enorme. Además, yo no tenía dinero propio, no tenía trabajo, tenía una bebé pequeña que mantener. Pero también sabía que tenía que intentarlo. El primer paso fue hablar con mi madre. Una tarde, llevé a Esperanza a casa de mis padres y les conté toda la verdad sobre mi matrimonio. Les hablé de las infidelidades, del abandono durante mi hospitalización, de la crueldad emocional constante. Mi padre se puso furioso. Quería ir inmediatamente a buscar a Raúl y darle una lección que nunca olvidaría. Mi madre lo calmó, pero pude ver en sus ojos que también estaba enojada. Se sentía culpable por haber alentado ese matrimonio, por no haber visto las señales de advertencia sobre el carácter de Raúl. «Hija», me dijo mi madre, «si decides dejarlo, tienes nuestro apoyo completo. Esta es tu casa, siempre lo ha sido. Tú y Esperanza siempre tendrán un lugar aquí». Saber que tenía el respaldo de mis padres me dio el valor que necesitaba para dar el siguiente paso. Comencé a buscar trabajo. No era fácil para una mujer con poca educación formal y un bebé pequeño, pero finalmente encontré trabajo en la tienda de telas de doña Carmen, una señora mayor que necesitaba ayuda con las ventas. El trabajo no pagaba mucho, pero era un comienzo. Doña Carmen era una mujer bondadosa que entendía mi situación. Me permitía llevar a Esperanza al trabajo conmigo, y cuando la bebé lloraba o necesitaba atención, nunca se quejó. Durante los meses que trabajé para doña Carmen, aprendí mucho sobre el negocio de las telas. Tenía buen ojo para los colores y los diseños,
Y pronto los clientes comenzaron a pedirme consejos sobre qué telas comprar para sus proyectos. Doña Carmen notó mi talento y comenzó a enseñarme sobre costura y diseño. Mientras tanto, mi relación con Raúl se deterioraba cada día más. Él se había dado cuenta de que algo había cambiado en mí, de que ya no era la esposa sumisa que toleraba todo en silencio. Esto lo ponía furioso, y sus ataques verbales se volvieron más frecuentes y más crueles. Una noche, después de una discusión particularmente fea en la que me dijo que yo era una esposa inútil y enferma, tomé una decisión definitiva. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, empaqué mis pocas pertenencias y las de Esperanza y nos fuimos a casa de mis padres. Le dejé una nota simple. No puedo seguir viviendo en un matrimonio sin amor ni respeto. Esperanza y yo estaremos en casa de mis padres. Si quieres hablar, sabes dónde encontrarnos. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Estaba en la habitación de mi infancia, con mi bebé en una cuna que mi padre había hecho especialmente para ella. Me sentía segura, protegida, querida. Raúl apareció al día siguiente, furioso. Exigió que regresara a casa inmediatamente, que estaba haciendo el ridículo, que la gente hablaría. Mi padre lo recibió en la puerta y le dijo con voz firme que yo me quedaría en casa de mis padres todo el tiempo que quisiera. «Usted tuvo su oportunidad de ser un buen marido», le dijo mi padre a Raúl. «La desperdició. Ahora mi hija toma sus propias decisiones». Raúl trató de insistir, pero mi padre no se movió. Finalmente se fue, gritando que yo me arrepentiría, que nunca encontraría nada mejor que él. Pero yo ya sabía que cualquier cosa sería mejor que la vida que había tenido con él. Incluso estar sola para siempre sería mejor que estar con alguien que me trataba con desprecio y crueldad. Los meses siguientes fueron difíciles pero liberadores. Vivir con mis padres otra vez no era fácil. Éramos una familia grande en una casa pequeña, y añadir una mujer adulta con un bebé creaba tensiones. Pero también había amor, apoyo y comprensión. Mi hermana María, que ya tenía 16 años, se convirtió en mi mayor aliada. Me ayudaba a cuidar de Esperanza y siempre me defendía cuando alguien en el pueblo hacía comentarios sobre mi separación. «Mi hermana es la mujer más valiente que conozco», les decía a cualquiera que la criticara. El trabajo en la tienda de telas se convirtió en algo más que un empleo. Doña Carmen comenzó a enseñarme a coser a máquina, y pronto descubrí que tenía un talento natural para ello. Podía ver un vestido y recrearlo sin patrón. Podía tomar medidas y hacer ajustes perfectos. Cuando los clientes comenzaron a pedirme que les hiciera ropa en lugar de solo venderles tela, doña Carmen me alentó a aceptar los encargos. Me prestó su máquina de coser para que pudiera trabajar en casa por las noches, después de que Esperanza se durmiera. Mi primer vestido fue para la hija de doña Rosa, la panadera. Era un vestido sencillo para ir a la iglesia, pero cuando lo terminé y se lo probó, tanto la madre como la hija quedaron encantadas. La noticia de mi habilidad como costurera se extendió rápidamente por el pueblo. Pronto tenía más trabajo del que podía manejar. Hacía vestidos para bodas, ropa para niños, arreglos y ajustes. El dinero que ganaba no era mucho, pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía independencia económica. Raúl intentó varias veces que regresara con él. A veces llegaba a casa de mis padres sobrio y arrepentido, prometiendo que cambiaría, que todo sería diferente. Otras veces llegaba borracho y agresivo, exigiendo que volviera a casa con él. Pero yo ya no era la mujer insegura y dependiente que había sido antes. Había encontrado mi fuerza. Había descubierto que podía mantenerme a mí misma y a mi hija. No necesitaba a un hombre que me tratara mal solo para tener un techo sobre mi cabeza. Una tarde, aproximadamente un año después de haberme separado de Raúl, estaba cosiendo en el patio de la casa cuando llegó mi hermano José Luis corriendo. Tenía 18 años y trabajaba en la misma finca que mi padre. «Carmen», me dijo sin aliento, «acaba de pasar algo en la finca. Raúl tuvo un accidente». Mi corazón se aceleró. A pesar de todo lo que había pasado, Raúl seguía siendo el padre de mi hija.
¿Qué tipo de accidente?, pregunté. Se cayó de un árbol muy alto mientras podaba las ramas. Se golpeó la cabeza contra una piedra. Lo llevaron al hospital, pero no se ve bien. Esa noche, después de mucho debate interno, decidí ir al hospital a ver cómo estaba. No porque lo amara, sino porque era lo correcto. Esperanza tenía derecho a tener un padre, aunque fuera un padre imperfecto. Cuando llegué al hospital, encontré a Raúl inconsciente, con la cabeza vendada y máquinas monitoreando sus signos vitales. Los médicos me dijeron que tenía una lesión cerebral grave, que era posible que no despertara nunca. Me quedé allí esa noche, no por él, sino reflexionando sobre todo lo que había pasado en mi vida. Pensé en la joven inocente que había sido cuando me casé, en todos los sueños que había tenido, en todo el dolor que había soportado. Pero también pensé en la mujer en la que me había convertido. Una mujer fuerte, independiente, capaz de cuidar de sí misma y de su hija. Una mujer que había enfrentado la enfermedad, el abandono, la traición, y había salido más fuerte del otro lado. Raúl despertó 3 días después, pero no era el mismo hombre. El golpe había afectado su capacidad de hablar y de moverse. Necesitaría cuidados constantes por el resto de su vida. Irónicamente, el hombre que me había abandonado cuando yo estaba enferma ahora dependía de la bondad de otros para sobrevivir. Su familia me pidió que regresara a cuidarlo, que era mi deber como su esposa. Pero yo había aprendido que mi primer deber era conmigo misma y con mi hija. No regresé a vivir con él, pero sí me aseguré de que recibiera los cuidados médicos que necesitaba. Los años siguientes fueron los mejores de mi vida hasta ese momento. Mi negocio de costura prosperó. Logré comprar mi propia máquina de coser, luego otra, luego contratar a 2 mujeres jóvenes para que me ayudaran. Esperanza creció sana y feliz, rodeada del amor de toda mi familia. Cuando Esperanza cumplió 5 años, pude alquilar una casita pequeña solo para nosotras 2. Era modesta, pero era nuestra. Cada mueble, cada cortina, cada detalle había sido elegido por mí. Era el hogar que siempre había soñado tener. Un día, mientras organizaba mis cosas en la nueva casa, encontré las cartas que había escrito para Esperanza antes de mi operación del corazón. Las releí y me emocioné al darme cuenta de cuánto había cambiado mi vida desde entonces. En una de las cartas había escrito: «Si estás leyendo esto, significa que no logré sobrevivir para criarte, pero quiero que sepas que tu mamá luchó con todas sus fuerzas para quedarse contigo. Pero había sobrevivido. No solo había sobrevivido a la operación, sino a todo lo que vino después. Había encontrado mi fuerza. Había construido una vida independiente. Había demostrado que una mujer podía salir adelante sola si tenía determinación y apoyo». Esperanza creció sabiendo la verdad sobre su padre. Nunca le mentí sobre él, pero tampoco permití que su ausencia y sus fallas definieran su vida. Le enseñé que el amor propio era más importante que el amor de cualquier otra persona, que nunca debería tolerar que alguien la tratara con menos respeto del que merecía. Cuando Esperanza tenía 10 años, conocí a un hombre llamado Fernando. Era maestro de escuela, viudo, con 2 hijos pequeños. Era todo lo que Raúl nunca había sido: gentil, respetuoso, responsable. Pero yo había aprendido a ser cautelosa. Fernando cortejó con paciencia, entendiendo que mi corazón había sido lastimado profundamente. Nunca me presionó, nunca hizo promesas grandiosas, simplemente demostró con acciones pequeñas y consistentes que era un hombre en quien se podía confiar. Nos casamos cuando Esperanza tenía 12 años. Fue una ceremonia pequeña, muy diferente a mi primera boda. Esta vez sabía lo que era el amor real, sabía la diferencia entre las promesas vacías y el compromiso genuino. Fernando adoptó a Esperanza legalmente, y ella adoptó a sus 2 hijos como hermanos. Creamos una familia mezclada, pero llena de amor, respeto y comunicación. Era la familia que siempre había soñado tener. Con Fernando a mi lado, mi negocio creció aún más.
Él me alentaba, me ayudaba con la contabilidad, cuidaba de los niños cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Era un verdadero compañero de vida. Raúl murió cuando Esperanza tenía 15 años. Su salud había empeorado gradualmente después del accidente y finalmente sucumbió a las complicaciones de su lesión cerebral. Esperanza fue a su funeral, no por amor sino por respeto a su memoria y para cerrar ese capítulo de su vida. En el funeral, varias personas me dijeron que había sido una buena esposa por no abandonarlo completamente después de su accidente. Pero yo sabía que no había sido bondad lo que me había motivado. Había sido justicia. Había hecho lo correcto, no por él, sino por mi propia conciencia. Los años pasaron rápidamente después de eso. Esperanza se convirtió en una mujer hermosa e independiente. Se casó con un buen hombre que la amaba y la respetaba, y me dio 3 nietos preciosos. Fernando y yo criamos a nuestros hijos con amor y disciplina, y todos se convirtieron en adultos responsables y cariñosos. Mi negocio de costura se convirtió eventualmente en una pequeña fábrica de ropa. Empleé a más de 20 mujeres del pueblo, muchas de ellas madres solteras o mujeres que necesitaban independencia económica. Me enorgullecía poder dar a otras mujeres las oportunidades que yo había necesitado desesperadamente en mi juventud. Fernando murió a los 70 años, después de una enfermedad larga pero no dolorosa. Su muerte me entristeció profundamente, pero no me devastó como habría devastado a la mujer joven e insegura que había sido antes. Había aprendido que aunque el amor es hermoso, la dependencia emocional total es peligrosa. Después de la muerte de Fernando, viví sola durante varios años, disfrutando de mi independencia y de mis nietos. Mantenía mi negocio, viajaba cuando quería, leía los libros que nunca había tenido tiempo de leer cuando era joven. Hoy, a los 78 años, miro hacia atrás y veo una vida llena de desafíos, pero también de triunfos. El momento más doloroso de mi vida, cuando escuché a mi familia celebrando mientras yo lloraba sola en el hospital, se convirtió eventualmente en el catalizador para mi transformación. Esa experiencia me enseñó que no podemos depender de otros para nuestra felicidad o nuestra autoestima. Me enseñó que a veces tenemos que estar dispuestos a estar solos para poder encontrar la fuerza que no sabíamos que teníamos. Les cuento esta historia porque sé que hay muchas mujeres, y hombres también, que se sienten atrapados en situaciones que les causan dolor, que sienten que no tienen opciones, que no tienen fuerza para cambiar sus vidas. Quiero que sepan que siempre hay una salida, aunque no la vean en el momento. Quiero que sepan que son más fuertes de lo que creen, más capaces de lo que imaginan. A veces hace falta llegar al punto más bajo para descubrir de qué estamos hechos realmente. La soledad que sentí en aquel hospital, el abandono que experimenté cuando más necesitaba apoyo, no fueron el final de mi historia. Fueron el comienzo de una nueva historia, una en la que yo era la protagonista, no la víctima. Si hay alguien escuchando esto que se siente abandonado, traicionado, solo en su momento más difícil, quiero que sepa que no está solo. Hay personas que entienden su dolor, que han pasado por experiencias similares y han salido adelante. La vida puede ser cruel, la gente puede decepcionarnos profundamente, pero también tenemos una capacidad increíble de sanación, de crecimiento, de transformación. El dolor puede ser el maestro más duro, pero también el más efectivo. Espero que mi historia pueda dar esperanza a alguien que la necesite, que pueda servir como recordatorio de que nuestras circunstancias actuales no definen nuestro futuro, que siempre podemos escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Gracias por escuchar la historia de esta vieja, por permitirme compartir con ustedes los momentos más difíciles y más hermosos de mi vida. Si mi experiencia puede ayudar a una sola persona a encontrar la fuerza para cambiar su situación, entonces todo el dolor habrá valido la pena. Recuerden, mis queridos, que ustedes son más fuertes de lo que creen, más valiosos de lo que otros les han hecho creer, y más capaces de cambiar su vida de lo que pueden imaginar en este momento. La vida siempre ofrece segundas oportunidades a quienes tienen el valor de tomarlas. Pero antes de continuar hacia el final de mi historia,
quiero contarles algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a mi propia hija. Algo que descubrí años después sobre lo que realmente pasó durante mi hospitalización. Algo que cambió por completo mi perspectiva sobre aquellos días terribles. Era el año 2010. Yo tenía 65 años y estaba ayudando a mi madre, que entonces tenía 89 años, a organizar sus papeles y fotografías viejas. Encontramos una caja llena de cartas, recibos médicos y documentos que no había visto en décadas. Entre esos papeles encontré algo que me dejó sin palabras: recibos de pagos que mi familia había hecho durante mi hospitalización. No solo el dinero para la operación que yo sabía que habían conseguido, sino decenas de pagos adicionales. Medicamentos carísimos, estudios extra, consultas con especialistas, tratamientos que yo ni siquiera sabía que había recibido. Mi madre, que ya estaba muy frágil por la edad, me vio revisando esos papeles y comenzó a llorar. «Hija», me dijo con voz temblorosa, «nunca quisimos que supieras cuánto costó todo. No queríamos que te sintieras culpable. Resulta que mi operación había costado 3 veces más de lo que me habían dicho». Mi familia había tenido que pedir prestado dinero a todos los conocidos del pueblo. Habían vendido no solo las vacas de mi padre, sino también las pocas joyas de mi madre, algunos muebles, incluso la máquina de coser que usaba para hacer trabajitos. Pero eso no era todo. Durante las 6 semanas que estuve hospitalizada, siempre había alguien de mi familia en el hospital conmigo. Se turnaban día y noche para que nunca estuviera sola. Lo que yo no sabía era que esto les costaba una fortuna que no tenían. Tenían que pagar hospedaje en la capital, comida, transporte de ida y vuelta al pueblo. Mi hermano José Luis había dejado su trabajo en la finca para quedarse conmigo las primeras semanas críticas. María había abandonado sus estudios. Pedro había dejado de ir a la escuela para ayudar en casa mientras mis padres estaban conmigo. «Pero mamá», le dije llorando, «¿por qué celebraron el cumpleaños de Ana en el hospital si era tan caro estar allí?» Mi madre me tomó las manos con sus manos arrugadas y me contó la verdad que había guardado durante 47 años. «Hija, ese día fue el día más terrible de todos. Los médicos nos habían dicho esa mañana que tu condición había empeorado, que tenían que hacerte otra cirugía de emergencia porque algo había salido mal con la primera. Estábamos desesperados, aterrorizados de perderte». Mi corazón se aceleró. Yo no recordaba ninguna segunda cirugía. Ana había estado llorando toda la semana porque era su cumpleaños y sabía que nadie se acordaría por lo que estaba pasando contigo. Ese día, después de que te llevaran a la segunda operación, ella se quebró completamente. Comenzó a gritar que era culpa suya que te estuvieras muriendo, que Dios te estaba castigando porque ella había deseado tener un cumpleaños feliz. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi madre mientras continuaba. «Tu hermana de 13 años creía que iba a perderte por su culpa. Estaba histérica. Los médicos nos dijeron que la segunda operación tomaría muchas horas, que no podíamos hacer nada más que esperar. Tu padre y yo decidimos que teníamos que distraer a Ana de alguna manera, que si no sobrevivías, no queríamos que ella carga con esa culpa el resto de su vida. Entonces salieron a comprar un pastel», dije, comenzando a entender. «Tu padre fue a la tienda más barata que encontró y compró el pastel más pequeño que tenían. No teníamos dinero para nada más. Los globos los hicimos con bolsas de plástico del hospital. Fue la celebración más triste de nuestras vidas, hija. Todos estábamos llorando mientras cantábamos cumpleaños feliz». Mi madre se detuvo para limpiarse los ojos. Cuando terminamos esa celebración forzada, Ana nos preguntó si podía pedirle a Dios que la llevara a ella en lugar de llevarte a ti. Una niña de 13 años dispuesta a morir para que su hermana mayor viviera. Todos nos quebramos en ese momento. «Pero yo los vi felices», le dije confundida. Los escuché riendo. «Hija, cuando saliste de tu habitación y nos viste, acabábamos de recibir la noticia de que la segunda operación había sido exitosa, que ibas a sobrevivir. Esas risas que escuchaste no eran de celebración por el cumpleaños de Ana. Eran risas de alivio, de gratitud a Dios por haberte salvado la vida». El mundo se detuvo para mí en ese momento.
durante 47 años, había llevado en mi corazón la herida de creer que mi familia me había abandonado en mi momento más difícil. Durante 47 años había creído que me habían excluido de la celebración porque era una carga. Pero, ¿por qué no me explicaron en ese momento?, pregunté. Porque acabábamos de pasar por el susto más grande de nuestras vidas, porque estábamos agotados física y emocionalmente, porque no entendimos que tú lo habías interpretado de esa manera. Cuando te vimos allí parada en el pasillo, tan frágil, tan herida, no supimos qué decir. Mi madre continuó. Los días siguientes notamos que algo había cambiado en ti, que estabas más distante, más triste. Pensamos que era normal después de todo lo que habías pasado. Nunca se nos ocurrió que habías malinterpretado lo que viste. Esa revelación cambió todo para mí. Todo el resentimiento que había guardado hacia mi familia durante décadas se evaporó en un instante. Me di cuenta de que había construido toda una narrativa de abandono basada en un malentendido, en una interpretación errónea de lo que había presenciado. Pero también me di cuenta de algo más profundo. Aunque mi interpretación de ese momento específico había sido incorrecta, el dolor que sentí era real. Y ese dolor me había dado la fuerza para transformar mi vida, para convertirme en una mujer independiente y fuerte. Mi madre me mostró una carta que había escrito durante mi hospitalización, pero que nunca me había dado. Era una carta llena de amor y desesperación, pidiendo a Dios que no se llevara a su hija mayor, prometiendo cualquier cosa a cambio de mi recuperación. «Hija», me dijo mi madre ese día, «si hay algo de lo que me arrepiento en mi vida, es de no haber sido más clara contigo sobre nuestros sentimientos durante esos días. Te amábamos, te admirábamos, estábamos dispuestos a dar nuestras propias vidas por salvarte. Pero éramos personas sencillas que no sabíamos cómo expresar emociones tan intensas». Después de esa conversación con mi madre, tuve que reevaluar muchas cosas de mi vida. Mi matrimonio con Raúl había sido realmente problemático. Eso no había cambiado. Su abandono y crueldad habían sido reales. Pero la herida que llevaba por el supuesto abandono de mi familia había sido basada en un malentendido. Sin embargo, me di cuenta de que ese malentendido había sido, de alguna manera, una bendición. El dolor que sentí esa noche en el hospital me había dado la fuerza para enfrentar la verdad sobre mi matrimonio, para tomar decisiones difíciles, para convertirme en la mujer que necesitaba ser. A veces, mis queridos, la vida nos da las herramientas que necesitamos de maneras que no esperamos. A veces el dolor, incluso el dolor basado en malentendidos, puede ser el catalizador que necesitamos para crecer y cambiar. Después de esa conversación con mi madre, pasé muchas noches reflexionando sobre mi vida. Me di cuenta de que había muchas otras situaciones que tal vez había malinterpretado, muchas veces que había asumido lo peor sobre las intenciones de otras personas. Decidí que era hora de tener conversaciones difíciles con otros miembros de mi familia. Hablé con Ana, que para entonces ya tenía 60 años, sobre aquel cumpleaños en el hospital. Ella lloró cuando le conté cómo me había sentido ese día. «Carmen», me dijo, «ese fue el cumpleaños más horrible de mi vida. Toda la semana había estado orando para que no fuera mi cumpleaños, para que Dios se saltara ese día. Cuando mamá y papá insistieron en celebrar, yo solo quería estar contigo. Quería pedirte perdón por tener cumpleaños en un momento tan terrible». Esa conversación me hizo entender cuánto dolor innecesario habíamos cargado todos. Ana había cargado culpa durante décadas por algo que no era su culpa. Yo había cargado resentimiento por algo que había malinterpretado. Nuestros padres habían cargado el peso de decisiones que habían tomado con amor, pero que habían sido malentendidas. También hablé con mis hermanos José Luis y María sobre aquellos días. José Luis me contó que había tenido pesadillas durante años después de mi operación, soñando que llegaba tarde al hospital y que yo moría sola. María me dijo que había abandonado sus sueños de estudiar enfermería porque después de verme en el hospital no podía soportar la idea de estar rodeada de enfermedades y dolor. Me di cuenta de que mi hospitalización no solo me había afectado a mí,
Había dejado cicatrices emocionales en toda mi familia, pero nunca habíamos hablado abiertamente sobre esas cicatrices. Nunca habíamos procesado juntos lo que habíamos vivido. Decidimos hacer algo que deberíamos haber hecho décadas antes: tener una reunión familiar para hablar abiertamente sobre aquellos días. Nos juntamos todos los hermanos que aún vivíamos, junto con nuestros hijos ya adultos, en la casa donde habíamos crecido. Fue una tarde muy emotiva. Cada uno compartió sus recuerdos de mi enfermedad y hospitalización. Cada uno habló sobre cómo esa experiencia había afectado su vida. Hubo muchas lágrimas, muchos abrazos, muchas disculpas por malentendidos que habían durado décadas. Mi hermano Pedro, que había sido apenas un niño de 11 años durante mi hospitalización, nos contó algo que nos sorprendió a todos. Él había guardado durante todos esos años una moneda que había encontrado en el suelo del hospital el día de mi operación. La había guardado como amuleto de la suerte, creyendo que mientras la tuviera, yo estaría protegida. Nunca se la mostré a nadie, dijo Pedro, ahora un hombre de 58 años, sacando la moneda oxidada de su billetera. Tenía miedo de que si la perdía, algo malo te pasaría a ti, Carmen. Esa moneda, guardada durante casi 50 años por amor fraternal, me hizo llorar como no había llorado en años. Me di cuenta de cuánto amor había en mi familia, amor que a veces no sabíamos expresar, pero que estaba siempre presente. Miguel, mi hermano menor, que tenía solo 9 años cuando me enfermé, nos contó que durante mucho tiempo había creído que las enfermedades eran contagiosas por proximidad emocional. Por eso se había alejado de mí después de mi recuperación, no por falta de amor, sino por miedo de que si me quería demasiado, él también se enfermaría. Cada historia, cada revelación, me hizo entender lo complicadas que pueden ser las relaciones familiares, especialmente durante momentos de crisis. Todos habíamos actuado desde el amor, pero también desde el miedo, la ignorancia, la juventud, el trauma. Esa reunión familiar fue sanadora de una manera que no esperaba. No solo para mí, sino para todos. Mi hermana María finalmente pudo hablar sobre cómo había luchado durante años con ansiedad después de verme tan cerca de la muerte. José Luis pudo expresar la culpa que había sentido por no poder protegerme de Raúl. Pero la conversación más difícil fue con mi padre, que para entonces tenía 85 años. Él había sido muy callado durante toda la reunión, escuchando las historias de sus hijos con lágrimas en los ojos. Finalmente habló, con voz quebrada por la edad y la emoción. «Hijos, yo vengo de una generación donde los hombres no hablábamos de sentimientos. Cuando Carmen se enfermó, yo estaba aterrorizado. No sabía cómo expresar mi miedo, mi amor, mi desesperación por salvarla». Mi padre se detuvo para limpiarse los ojos. Cada día que trabajé para pagar esa operación, cada animal que vendí, cada peso que pedí prestado, lo hice con amor. Pero nunca supe cómo decirle a mi hija lo orgulloso que estaba de su fuerza, lo desesperado que estaba por no perderla. Ese día, mi padre y yo tuvimos la conversación más profunda de nuestras vidas. Me pidió perdón por no haber sido más expresivo, por haber dejado que malinterpretara el amor de la familia. Yo le pedí perdón por haber guardado resentimiento durante tantos años. Después de esa reunión familiar, me di cuenta de que tenía que reevaluar no solo mi relación con mi familia, sino también mi narrativa personal completa. Durante décadas, había contado la historia de mi vida como la historia de una mujer abandonada que encontró su fuerza en la soledad. Pero la verdad era más compleja. Era la historia de una mujer que malinterpretó una situación, que usó ese malentendido como combustible para transformar su vida, pero que en el proceso se perdió de décadas de amor familiar auténtico. No me arrepentía de las decisiones que había tomado. Mi separación de Raúl había sido necesaria y correcta. Mi independencia económica había sido fundamental para mi bienestar. Mi fortaleza personal había sido real y valiosa. Pero me arrepentía de haber cerrado mi corazón a mi familia durante tantos años. Me arrepentía de no haber tenido conversaciones difíciles antes. Me arrepentía de haber asumido lo peor en lugar de buscar claridad.
Esta experiencia me enseñó algo muy importante sobre la comunicación en las familias. Los momentos de crisis pueden crear malentendidos profundos si no hablamos abiertamente sobre lo que estamos sintiendo. El amor no siempre se comunica claramente, especialmente cuando estamos asustados o traumatizados. También aprendí que nunca es demasiado tarde para sanar heridas familiares. Aunque habían pasado décadas, cuando finalmente hablamos abiertamente sobre aquellos días, pudimos encontrar sanación y comprensión mutua. Los últimos años de mi vida han sido muy diferentes gracias a estas revelaciones. Mi relación con mis hermanos se profundizó de maneras hermosas. Comenzamos a reunirnos regularmente, no solo para ocasiones especiales, sino simplemente para compartir nuestras vidas. Mi hermana Ana y yo desarrollamos una amistad muy especial. Ella me contó que durante años había tratado de compensar por aquel cumpleaños en el hospital, siendo la hermana perfecta, siempre disponible, siempre complaciente. También había cargado culpa innecesaria durante décadas. Comenzamos a viajar juntas, a compartir memorias de nuestra infancia, a crear nuevos recuerdos felices. En uno de esos viajes, me dijo algo que nunca olvidaré. Carmen, tú fuiste mi héroe durante toda mi infancia. Verte luchar contra la enfermedad y salir adelante me enseñó que yo también podía superar cualquier cosa. Me di cuenta de que mi historia de fortaleza había inspirado a otros miembros de mi familia de maneras que nunca había sabido. José Luis me contó que mi independencia económica lo había inspirado a abrir su propio negocio. María dijo que mi valentía para dejar un matrimonio malo la había ayudado a tomar decisiones difíciles en su propia vida. Incluso mis sobrinos y sobrinas me veían como un modelo de fortaleza femenina. Varias de mis sobrinas vinieron a mí durante años pidiendo consejos sobre relaciones, trabajo, independencia. Sin saberlo, me había convertido en la matriarca fuerte de la familia. Pero lo más hermoso de todo fue cuando mi nieta mayor, la hija de Esperanza, me pidió que le contara mi historia completa para un proyecto de la universidad sobre historias de mujeres resilientes. Fue la primera vez que conté mi historia completa a alguien de la generación más joven. Cuando terminé de contarle todo, incluyendo las revelaciones recientes sobre los malentendidos familiares, ella me dijo algo muy sabio. Abuela, creo que tu historia es aún más poderosa ahora. No es solo la historia de una mujer que encontró fuerza en el abandono. Es la historia de una mujer que encontró fuerza en el malentendido, que usó ese dolor para crecer y que tuvo la humildad de reconocer cuando estaba equivocada. Sus palabras me hicieron entender que todos mis años de dolor y resentimiento no habían sido en vano. Habían sido parte de mi crecimiento, parte de mi historia, parte de lo que me había convertido en la mujer que era. También me di cuenta de algo importante sobre el perdón. No solo había tenido que perdonar a Raúl por su crueldad, ni solo a mi familia por los malentendidos. También había tenido que perdonarme a mí misma por haber malinterpretado situaciones, por haber guardado resentimiento, por no haber buscado claridad cuando la necesitaba. El autoperdón, descubrí, era tan importante como perdonar a otros. Todos cometemos errores de interpretación. Todos actuamos desde el dolor a veces. Todos podemos malentender las intenciones de las personas que amamos. Hoy, a mis 78 años, cuando miro hacia atrás, veo una vida compleja y rica. Veo errores y triunfos, malentendidos y claridad, dolor y sanación. Veo una familia imperfecta pero amorosa, una mujer imperfecta pero fuerte, una historia imperfecta pero auténtica. La experiencia de escuchar a mi familia celebrar mientras yo lloraba en el hospital sigue siendo un momento definitorio de mi vida. Pero ahora entiendo que fue definitorio no porque me haya mostrado que estaba sola, sino porque me mostró la importancia de la comunicación clara, de no asumir lo peor, de buscar entendimiento incluso en los momentos más difíciles. Si pudiera hablar con la mujer joven que era en aquel hospital, le diría que tuviera valor para preguntar directamente sobre lo que estaba viendo. Le diría que el amor a veces se expresa de maneras que no entendemos inmediatamente. Le diría que está bien sentir dolor,
pero que también está bien buscar claridad. Pero también le diría que use ese dolor para crecer, que no se quede paralizada por el sufrimiento, que encuentre su fuerza interior porque la va a necesitar. Le diría que confíe en su capacidad de crear una vida nueva, pero que no cierre su corazón completamente a las personas que la aman. La vida es complicada, mis queridos. Las personas son complicadas. Las familias son complicadas. Pero también hay belleza en esa complicación. Hay crecimiento en esa dificultad. Hay amor incluso en los malentendidos. Mi historia no termina con un final perfecto donde todo se resuelve mágicamente. Termina con un entendimiento más profundo, con relaciones más auténticas, con un corazón que ha aprendido a sostener tanto el dolor como la alegría, tanto la soledad como el amor. Y eso, creo yo, es lo que hace que una vida valga la pena vivir. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformar ese dolor en sabiduría. No la ausencia de malentendidos, sino la voluntad de buscar claridad y perdón cuando es necesario. Espero que mi historia, con todas sus complejidades y contradicciones, pueda ser útil para alguien que esté pasando por momentos difíciles, que pueda servir como recordatorio de que nuestras interpretaciones iniciales de las situaciones no siempre son correctas, pero que incluso las interpretaciones incorrectas pueden llevarnos a crecimiento y transformación. Y si hay algo que he aprendido en estos 78 años de vida, es que nunca es demasiado tarde para tener conversaciones difíciles, para buscar entendimiento, para sanar heridas viejas. El tiempo puede hacer que las heridas duelan menos, pero solo la comunicación honesta puede sanar realmente. Y si les gustó esta historia, si les llegó al corazón como espero que haya sido, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Compartir estas historias es mi manera de honrar a todas las mujeres que han luchado en silencio, que han encontrado su fuerza en los momentos más oscuros, que han convertido su dolor en sabiduría para ayudar a otros. Pero también es mi manera de honrar a las familias imperfectas, que aman de maneras imperfectas, a las personas que cometen errores, pero que están dispuestas a crecer y cambiar, a todos nosotros que tratamos de hacer lo mejor que podemos con las herramientas emocionales que tenemos. Hasta la próxima, mis queridos. Que Dios los bendiga y los proteja, y que tengan el valor de buscar entendimiento incluso cuando sea difícil.